libro de los Hechos, casi terminando, porque a partir del capítulo 21 hasta el 28 son capítulos entrelazados todos, y vamos a ir entresacando algunas porciones de la Escritura para que en este viernes, y si Dios permite el próximo, gloria a Dios, podamos nosotros no terminar exhaustivamente lo que dice el libro de los Hechos, pero sí tratar de tener una idea clara de las características. ¿Se acuerda que así empezamos? ¿Cuántos estuvieron cuando empecé en el capítulo 1? Bien poquitos, de verdad, solo ustedes. Y le definimos, pueden pasar mis hermanos de alabanza, les definimos características para el avivamiento en el inicio de la iglesia. Porque al estudiar el libro de los Hechos deseamos que el Espíritu hable a nuestro corazón sobre esas características, y yo creo que por lo menos debemos de pensar que ya en todo el recorrido de varios meses, y aún con los mensajes de los viernes, porque estos son viernes de avivamiento, amén, entonces es para que la gasolina espiritual llene el tanque, ¿verdad? Gloria a Dios. Se vale soñar, ¿verdad, hermano? Yo sueño que usted de verdad agarre vida, hermano. Yo sueño que usted de cada palabra que escucha aquí en el púlpito diga ¡amén! ¡Gloria a Dios! Usted se olvide de que es guatemalteco. Y que pierda la timidez característica del guatemalteco. Y usted diga ¡amén, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo estoy de acuerdo, hermano. Porque le aseguro que no se va a dormir y el Señor le va a ministrar vida, porque la palabra ministra vida. Gloria a Dios. Capítulo 21, verso 4 del libro de los Hechos dice: después de hallar a los discípulos, a Pablo le gustaba estar con discípulos. ¿Usted cree que a Cristo también? Como que no le gustan los asistentes. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu. Discípulos llenos del Espíritu. El tema de hoy es la guianza en medio de las dificultades. Que no fuera a Jerusalén. Padre, envíanos tu palabra. Continúa la restauración, Señor, en Anderson, Señor. Continúa haciendo esa obra especial. Aquellos hermanos que están aquí en un proceso difícil, yo te pido, Señor, que tú les hables con una palabra de esperanza, que tú estás al control, si ellos se dejan, si ellos lo permiten. Pon tu mano de sanidad, Señor. Oramos por el brazo fracturado de la hermana Esperanza de Cordón, que tú también le permitas sanar. Oramos por la familia Cordón, Señor, que tú los fortalezcas en toda situación. Oramos, Señor, por todos aquellos que en estos días, Señor, muchas veces bajan su nivel espiritual en aras de otras cosas. Que tú nos permitas discernir los espíritus de estos tiempos de final de año y que podamos nosotros todos mantenernos firmes, buscando de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Guianza en medio de las dificultades. ¿Cuántos creen que necesitamos guianza en estos tiempos? ¿Usted tiene dificultades, hermanos? Todos las tenemos. ¿Se ha dado cuenta que si no es una cosa es otra? Y si termina esto, empieza otra cosa. Pero para los que no estuvieron el martes, ¿cuántos no estuvieron el martes? Solo para saber quiénes no estuvieron. Levanten bien la mano los que no estuvieron el martes. Bueno, hubieron varios hermanos que no estuvieron. En una frase podemos resumir lo que el ministro nos trajo, Manuel Ávila. No sabíamos que iba a venir. Y Dios lo trajo. Pero nos dijo, en el cristianismo verdadero hay que sufrir. ¿Cuántos creen eso? Somos probados.
Quiere decir que si usted anhela un evangelio sin dificultades, le cuento que no es el bíblico. Le cuento que no es el bíblico. Porque este evangelio es un evangelio de demandas. Es un evangelio de cortes a la carne. Y duele, ¿verdad? Cuando nos están cortando la carne, ay, no queremos. Sentimos feo, ¿verdad? Nos enojamos. ¿Verdad que sí? Cuando somos confrontados por el Señor de una o de otra manera, nos sentimos mal. Pero el apóstol Pablo, casi en la parte final de su ministerio, parece que las dificultades arrecian. Es probable que si el Señor está a las puertas, tu vida y la mía también arrecien las dificultades. Y ese no es un evangelio atractivo, hermanos. El evangelio light está en otro lado. El evangelio donde todo sale bien y todo se arregla está en otro lado. El evangelio en el que somos probados en la fe, como el apóstol Pablo. Lo interesante es que en medio de las dificultades hay guianza del Espíritu. Por eso note que dice que los discípulos le decían a Pablo, pon el Espíritu. Note, pon el Espíritu, no en la carne, no eran sus ideas. No estaban como calculando lo que podía pasarle al ir a Jerusalén, sino que sus discípulos, aun cuando estaban muy lejos de Jerusalén, le decían, no vayas a Jerusalén. Sin embargo, en el verso 8 dice el apóstol Pablo, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Qué interesante, ¿verdad? Incluso si usted me acompaña, parece ser que no solo los discípulos, sino que también como que un profeta, verso 10, gracias hermano, ya en Cesarea, dice, y deteniéndonos, creo que ahí lo tengo, sí, y deteniéndonos, ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Ya Agabo había participado antes, ¿verdad? En la historia del libro de los Hechos, en el aviamiento del libro de los Hechos, quiero decirles que hay profetas. Hermanos amados, oremos porque el Señor levante genuinos profetas en medio de nosotros. O estará usted orando porque no se levante profeta, porque desde que usted entra le van a pasar el escáner. Sería bonito, ¿verdad? Y que de ahí el profeta nos llevara al cuartito, a solas, al huerto yo voy. Y nos dijera, mira, hermano, el Espíritu me acaba de decir que tú esto y esto y esto. Ay, no, ¿cómo va a creer? Pero qué rico que a solas, ¿verdad? Uno puede decir, sí, tiene razón, ore por mí, yo me arrepiento en el nombre de Jesús. ¿Ya entraría usted al culto? Pero completamente cambia. Entonces, en los avivamientos, hermano amado, hay profetas, y este Agabo había profetizado ni más ni menos que un hambre en Jerusalén, la cual, dice la Biblia, que se cumplió. Así que los verdaderos profetas de Dios hablan cuando Dios habla, y cuando hablan lo que dicen se cumple. Una característica. Amén, hermanos. Es una característica muy importante de los profetas. Entonces Agabo aparece en la vida de Pablo ahora. Ahí en el verso 10. Y el verso 11 dice, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies. Yo no sé cómo hizo para atarse las manos y los pies. Y dijo, así dice el Espíritu Santo. Qué bueno tener la garantía de que es el Espíritu Santo el que habla, ¿verdad? Por eso hay hermanos que dicen, así dice el Espíritu. Otros dicen, así dice el Señor. Las dos cosas son válidas. Lo que no es válido
Así dice la Chepita, no, eso sí no es válido. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora, note usted que Pablo, aun cuando había oído a los discípulos, él parte precisamente para Cesarea y se queda, según el verso 8 y 9, se queda en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Dónde aparece por primera vez Felipe? En el libro de los Hechos. ¿En qué capítulo? ¿Sí? ¿En qué capítulo? 6. Se le encendió el foco. Bueno, en el capítulo 6 aparece Felipe y note usted cómo en los avivamientos las características de los verdaderos diáconos no son las que nosotros tenemos en la mente. Nosotros estamos acostumbrados a que un diácono es un hermano que está vestido de azul, de gris, verde, según el uniforme, que tiene su plaquita y dice diácono. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes se acostumbraron a tener esa idea de que ese es un diácono? ¿Sí? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que un diácono es un ministro que coordina, ¿sí? Que coordina el trabajo en las mesas. Óigame bien, coordina el trabajo en las mesas. ¿Algunos de ustedes estuvieron cuando yo oré por los diáconos de esta iglesia? Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque aquí hay poquitos diáconos. Aquí de todo hay poquito. Hay un anciano, hay poquitos diáconos y todos los demás somos servidores. Amén. Yo a veces sospecho que los hermanos que tienen la función de diáconos todavía no saben qué significa. Y eso me toca a mí explicárselos. Pero este hombre Felipe, lleno del Espíritu Santo, ¿qué otra característica se habla en Hechos 6 sin abrir la Biblia? Lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe y buen testimonio. Así que para ser diácono hay que tener buen testimonio. Pero fíjese que esta es una prueba que rápidamente él se desarrolló como evangelista. Y Pablo lo encuentra ahí en Cesarea y dice que tenía 4 hijas. Yo no sé si él andaba buscando el varón, pero me llama la atención como dice ahí en el verso 9 su versión, que profetizaba a las 4. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos profeticen? ¿Usted quisiera que alguien de su familia profetizara? ¿Sí? A lo mejor no, hermano, no vaya a ser que ahí le empiecen a profetizar. Mira, ahorita vienes de tal lugar, y taca, taca, taca. Desde que entra usted ahí a su casa. Y si usted viene en la carne, usted no va a creer, ¿verdad? Nota cómo Pablo a donde está llegando, porque si profetizaban, y Lucas dice que profetizaban, seguramente le profetizaron a Pablo, porque ¿cuántos días se quedaron en esa casa? Yo imagino que Pablo estaba en el desayuno y se paraba y se ponía colorada una de ellas. Así dice el Señor. Otra vez decía Pablo. No me pide el versículo, pero si profetizaban, ¿usted cree que alguna de ellas le profetizó a Pablo? Es muy probable, ¿verdad? No lo podemos asegurar porque no lo dice exactamente la Biblia, pero le hablaban los discípulos por el Espíritu. Le hablaban las 4 hijas o alguna de ellas a Pablo. Le hablaba un profeta, porque no todos los que profetizan, recuérdense que son profetas. Amén.
Porque ahí dice que profetizaban, no dice que las partes eran profetas. Dice que profetizaban. El don de profecía es distinto a el ministerio profético. Así que note que primero los discípulos y después va subiendo de nivel, ¿verdad? Y después hasta un profeta le mandan. Ahora, mire, ¿usted cree que uno se puede confundir? Uno que predica se puede confundir. ¿Sí? A veces uno se confunde. ¿Para qué le mandó el Señor a Pablo profecías para que no fuera a Jerusalén si el plan de Dios era que fuera? ¿O no era el plan de Dios que fuera? ¿Qué dice usted? Si usted lee del 21 hasta el 28 se va a dar cuenta que el Señor le profetizó a Pablo todo lo que iba a pasar a partir del 21 al 28 para dar testimonio aún delante de reyes. Y si Pablo no hubiera ido a Jerusalén, no le testifica a reyes. Pero yo me ponía a pensar hoy antes de venir aquí, porque me leí así de un tiro. Me leí del 21 al 28 el libro de los Hechos, antes de venir aquí. Porque me di cuenta que todo estaba amarrado. Y tenía que seguir hasta que llegué al 28. Ven. Y entonces yo decía, pero bueno, es que Dios siempre te permite a ti tomar las decisiones ministeriales. Pablo podía decir no. ¿Y sabe qué era lo mejor que podría decirle al Señor? ¿Le viste, Señor, tus discípulos? Las hijas de Felipe, Señor, hablan de parte tuya. Y hasta profeta me mandaste. Entonces yo me quedo aquí en Cesarea guardando. Ya no voy a Jerusalén, Señor. Fíjate que yo quiero todavía seguir haciendo el ministerio. ¿No actuaríamos nosotros así? A ver, tratemos de aplicar la Biblia para nosotros. Guianza en medio de las dificultades. Porque ¿qué era lo que le profetizaba? Que no fuera porque lo iban a tomar allá y lo iban a entregar en manos de los gentiles. ¿Usted no ha tenido, hermano, en algún momento que alguien le dice, hermano, tuve un sueño? Exactamente antes de que usted vaya a viajar. Y dice el Señor que si se sube a ese avión, se va a caer. Dígame usted, ¿sentiría usted ganitas de quedarse? ¿Ah? ¿Sentiría ganitas de no subir al avión? Bueno, yo por lo menos me iría a orar usted. Porque como decía el doctor, ¿verdad? Cuando le llevaban cosas así, decía, mira, el mismo espíritu que tú tenés, lo tengo yo. Entonces voy a esperar que me confirme a mí. Y es una buena salida, ¿verdad? Que el espíritu nos confirme, pero nota entonces cómo vemos que Pablo dice ahí en el verso 11, o 12 mejor dicho, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogábamos que no subieran a Jerusalén. Entonces ya le empezaron a rogar. A ver quién se le está durmiendo hoy. Qué bueno que vino hermano Rodrigo. Venga, hermano Rodrigo. ¿Quién ha hecho teatro aquí alguna vez? ¿Quién? Flor, vení Flor, por favor. El hermano es Pablo. Y tú eres uno de los que está rogándole que no vaya a Jerusalén. Así en 30 segundos empieza a rogar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿usted cree que rogó bastante? A mí no me convenció. Porque para rogar hay que agarrar hasta los pies, ¿verdad? ¿Usted ha visto a un niño cuando ruega que le compre un juguete? Le agarran el pie a uno usted. Y uno empieza a caminar así con el niño arrastrado. ¿Le ha pasado a usted? Sí, papito, por favor, no me dé. O cuando uno de repente le va a dar cincho. No me pegue, no me pegue. Y uno así usted. Eso es rogar. ¿Cuántos rogaron así a sus papás alguna vez? Yo no sé cómo fue, pero le rogábamos. Ahora, ojo. Ojo, por favor. Porque guianza en medio de las dificultades. Había guianza espiritual, discípulos, las hijas de Felipe,
Agabo, un ministro de Dios, un profeta aprobado, y ahora ruegos. ¿Cree usted que algunos de los que rogaban podían rogar con su alma? Probablemente había de todo. Entonces, en medio de la guianza, o mejor dicho, en medio de la dificultad, qué difícil es saber cuándo el Espíritu habla y cuándo hablan los sentimientos. ¿Verdad que sí? Y entonces uno se mete en problemas. Qué bueno que el apóstol Pablo, hermano, mire lo que dice. Entonces Pablo respondió, verso 13, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En otras palabras, no me toquen el alma. Usted sabe que las ovejas le pueden tocar el alma al pastor. Imagínese usted un escenario en el que un pastor recibe la orden de Dios de irse a otro lugar. Estoy partiendo en un hecho ficticio de que un ministro en una iglesia X recibe de parte de Dios irse a otro lugar, con confirmaciones y todo. Y él está convencido que Dios le habló. ¿Qué hace esa congregación? Pastor, seguramente el diablo le habló, pastor. Pastor, ¿qué va a ir a hacer ahí? Especialmente si es un lugar peligroso, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre, pastor? ¿Qué le hicimos aquí? Algo así estaban haciendo con Pablo, ¿verdad? Porque dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Usted cree que las lágrimas pueden manipular? Le pregunto a los esposos. ¿Será que algunas veces las lágrimas de la esposa lo hacen cambiar de opinión? Y eso para las esposas. ¿Será que algunas de sus lloraditas les permite conseguir lo que quieren? Aló. Miren para arriba, por favor. Ver llorar a alguien, ver llorar a un hijo, ver llorar a la esposa, ver llorar a los hermanos, nos puede mover el corazón. Y Pablo lo sabía y era un ministro maduro, porque listo estoy, no solo a ser atado. Y ahí estaba Agabo. Y Agabo haber dicho, bueno, yo solo dije lo que el Espíritu puso que dijera. De ahí ya no soy responsable. Sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ojo, Dios le permite al ministro tomar la decisión. ¿Verdad que sí? Porque son fuentes que vienen de Dios, las que le están advirtiendo, pero uno puede tomar la decisión. Pablo estaba convencido y ahí nos indica que él está dispuesto incluso a morir. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor en los avivamientos, bajo la guianza del Espíritu, hermano. Y las decisiones ministeriales, tenemos nosotros que estar decididos a que se haga la voluntad del Señor. Porque yo estoy convencido cuando leo los demás capítulos que era la voluntad del Señor que Pablo fuera. Aunque por poco lo matan. Fíjense que Agabo no fue tan específico, solo dijo que lo iban a atar. Solo que cuando la Biblia nos empieza a narrar, por poco que Pablo. Leamos un poquito. Verso 18. Y al día siguiente fue con nosotros a ver a Jacobo, ya llegó a Jerusalén. Nos pasamos todos los detalles porque si no nos salimos. Fíjese que lo primero que hizo Pablo fue ir a ver a Jacobo. Pregunto, ¿qué es Jacobo? ¿El hermano de Juan? ¿El hermano de Jesús? ¿Qué es Jacobo? Es que a veces leemos Jacobo y no sabemos qué es Jacobo.
Si usted recuerda el libro de los Hechos, al hermano de Juan, que se llamaba Jacobo, ¿qué hicieron? ¿Ah? Lo decapitaron. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? Entonces, ¿este Jacobo quién era? ¿Está seguro? ¿Ah? Bueno, estúdielo en casa. Acompáñeme rápido a Gálatas 2. Gálatas, capítulo 2. Ahí encontramos otro Jacobo. Gálatas, capítulo 2. Vamos a ver. Por ahí nos habla de Jacobo. Así. Verso 9, 2:9 de Gálatas dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, dice Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Si le metemos cronología, aquí se ve que son los tres que estuvieron cerca de Cristo y por eso los consideraban columnas, pero es el inicio del ministerio de Pablo. Pero note usted que llama la atención porque dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, a Galacia, ¿verdad? Pablo estaba en Galacia. Él comía con los gentiles, hablando de Pedro, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Bueno, hermanos amados, aquí en el capítulo 21, los mesiánicos encuentran una beta maravillosa para ellos, para escrituralmente decirnos a nosotros que hay que guardar la ley. O por lo menos algunos aspectos de la ley, porque tampoco ellos pueden guardarla toda. Y es que si no entendemos claramente, hermano, usted tiene que saber que en los avivamientos siempre se va a filtrar o va a querer filtrarse en los avivamientos doctrina falsa o movimientos falsos. Aún en Guatemala, los movimientos de Dios que han sido de bendición, en algún momento se filtra doctrina equivocada. Como es público, en algún momento en el libro se filtraron conceptos sobre la política equivocados. ¿Sí o no? Hace muchos años. ¿Cuántos estuvieron presentes cuando eso sucedió? Levante la mano con ganas. Así tengo testigos. En medio del avivamiento. Como yo estoy poniendo en orden mi biblioteca, me encontré con una revista de hace un montón de años. Revista secular, donde aparece ahí el expresidente de la nación al que me estoy haciendo referencia, ministro del libro. Ministro. ¿Y sabe cómo se llama la revista? La Profecía. Me puse a leerla. Porque cuando yo llegué al libro, este personaje casi va saliendo. Gracias a Dios. Hay tantas cosas que quisiera decir, pero son para la casa y está saliendo por internet, entonces hay que tener cuidado. Pero qué bendición que el ministro acá entendió, corrigió la plana. Fue todavía más digno de confianza por corregir la plana. Y el Señor le reveló todo lo que nosotros hemos visto sobre el reino y la iglesia, la diferencia entre la iglesia y el reino. Que a nosotros en esta generación, por lo menos a mí, no sé a usted, me aclara qué es lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que comportarme respecto a los partidos políticos y la política. A mí me da tranquilidad y me da claridad. Así podríamos nosotros en esta nuestra bella Guatemala ver los grandes movimientos, cómo en medio de los avivamientos se mete doctrina falsa y movimientos raros. Así que si nosotros queremos avivamiento, tenemos que estar pilas, hermanos, para discernir. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Gloria a Dios. Y dice aquí,
Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Pablo está hablando con Jacobo. Entiéndase, los hermanos apóstoles que estaban en Jerusalén, a cargo de la iglesia en Jerusalén, vivían una etapa de transición donde ellos guardaban alguna parte de la ley, aunque tenían claro la revelación del evangelio, pero la tenía más claro Pablo, porque a Pablo le estaban revelando en el proceso el evangelio de gracia. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos, ponga atención aquí en el verso 20, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. Miles, claro, 5 con Pedro en el primer mensaje, 3 después, eran 8,000, y aquí había pasado tiempo. ¿Qué dice la parte final de ese verso? Y todos son celosos, ¿de qué? ¿Quiénes eran celosos de la ley? Pero los judíos, ¿qué? Los miles, ¿qué? Que habían creído en Cristo. Eran convertidos. ¿Pero qué eran? Celosos de la ley. ¿Ve la transición? Verso 20, yo quiero ver aquí si eso lo mismo dice. Sí. A ver, traduzcamos. ¿Qué es ser celoso de la ley? De la ley de Moisés. Si eran celosos de la ley, ¿guardaban el sábado? ¿Se circuncidaban desde que nacían? Quizá, como eso era al 8º día. Así que todos los hombres pues estaban circuncidados, pero era por el proceso, por la misma ley. Probablemente los hijos que estaban naciendo los estaban circuncidando, hermano, porque estaban en una transición. Yo creo que usted entienda eso muy detalladamente para que no me lo vayan a afectar, porque los mesiánicos dicen: ay, a ver, entonces hay que creer en Cristo y circuncidarse. Hay que creer en Cristo y guardar el sábado. Hay que ser celoso de la ley. Y como está en la Biblia, dígame usted si no le pueden mover a uno el carro. Especialmente si uno es neófito. Porque le dicen: mira, aquí está la Biblia, aquí. Y usted que no la lee mucho. Ay, se me escapó un pensamiento, hermano. Disculpe que yo creía que solo lo había pensado. Eran miles. No creían en otra cosa, sino que habían creído en Cristo. Hermano, ¿me está entendiendo? Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escúchame, hermanos. Simón, es decir, Pedro, ha relatado cómo Dios, me cambié no al verso, me pasé de una vez al capítulo 15, hermano, disculpe. 15:13 estoy leyendo, porque quiero que usted note que aquí en el Concilio de Jerusalén, muchos capítulos antes, ya Jacobo había establecido, y se notaba que Jacobo jugaba un papel importante dentro de ese concilio donde también había ido Pablo, y habían dado lineamientos. Yo se lo voy a leer rapidito. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Pablo traía noticias de los gentiles, y note que Jacobo, que estaba en el área de los judíos, también tenía sus propios reportes. Mientras los gentiles nunca habían guardado la ley, se convertían y eran materia mucho más dispuesta para oír la revelación del evangelio de gracia. A los judíos les costaba mucho. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Regresemos al 21:21, capítulo 21. Y se les ha contado acerca de ti, dice ahora otra vez Jacobo. Mire pues, Jacobo le está diciendo a Pablo: y se les ha contado a esos miles de judíos celosos de la ley acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés,
diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Será que eso lo hacía Pablo? ¿O será que Pablo les decía, es que mire pues, dice, que enseñan a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones? Si el apóstol Pablo hablaba del evangelio de gracia, yo creo que los judíos que iban entendiendo le tenían que hacer preguntas. Mira, Pablo, pero si es un evangelio de gracia, tengo que hacer esto. Y él le debe haber dado, en base a la revelación del evangelio de gracia, lineamientos. Por eso era la batalla en Galacia. Porque en Galacia los obligaban, querían que se circuncidaran. Y Pablo les habla de la circuncisión del corazón. Eso nunca lo habían visto ante los judíos. Pero Jacobo quiere proteger a Pablo. Y aquí Pablo participa de asuntos o de aspectos que solo tienen que ver con la ley. Y cuando él participa, también nos trae dudas, ¿verdad? Porque otra vez le dicen a uno, ya ve que Pablo participa usted. Entonces, ¿usted por qué no quiere participar? Lo que tenemos que tener claro es que se estaba estableciendo entre los judíos el evangelio de gracia y tomó tiempo. Por eso, hermano amado, es que en el año 70 de nuestra era, Tito destruye el templo. Yo creo que si no hubieran destruido el templo, los convertidos cristianos seguirían haciendo sacrificios. Porque no hubieran entendido. Les hubiera costado más. Afuera del templo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Dice Jacob. Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Esta era una estrategia. En los avivamientos, hermanos, hay estrategias, pero lo que tenemos que discernir cuáles son estrategias de Dios y cuáles son las estrategias del Espíritu. Acuérdense, guianza del Espíritu, porque algo que yo veo es que ni Agabo, ni los discípulos que hablaban por el Espíritu, ni las hijas de Felipe le dijeron qué hacer ante las cosas que Jacobo le iba a invitar a hacer. Lo cierto es que dice, por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, acatando la ley. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Pablo lo hizo. Si nosotros tuviéramos el concepto de que todo lo que Pablo hizo, nosotros lo debemos hacer. Mañana, en el ayuno, todos con voto, hermanos. Y a rasurarnos la cabeza. Afortunadamente, tuvimos un pastor, un maestro y un apóstol, que fue usado por el Señor, ¿verdad? Por lo menos en nuestra área. Y que muchas de sus enseñanzas nos dan parámetros. Y nos permiten a nosotros realmente ubicarnos bien. Y es que, indudablemente, el apóstol en esa transición tuvo que tomar su decisión, pero eso no era para la iglesia, porque en el libro de los Hechos, ojo, yo leí al doctor esto, si le sirve, lo toma, si no le sirve, medite en él. No establezcamos doctrina en el libro de los Hechos, aunque hay doctrina. Porque es la iglesia infante, decía él. La iglesia niña. Pero qué avivamiento con esa iglesia. Es porque tenía fe de niño y creía todo lo que oía. La vemos en el libro de los Hechos actuar, accionar. Pero es en las epístolas, ojo, es en las epístolas donde el apóstol Pablo recibe la doctrina para la iglesia. Y en las epístolas nos aclaran que usted ya no se tiene que circuncidar, varón.
Porque acuérdese que antes de que hubiera ley, ya se circuncidaban. Porque era señal del pacto con Abraham. Y también por ahí lo pueden agarrar a uno. No, en la doctrina para la iglesia hablan de la circuncisión del corazón, no la física. ¿Todos lo han leído? Hay un nuevo pacto que se va a ver claro incluso en el libro de los Hebreos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque yo quiero que usted entienda. Jacob era un apóstol del área de los judíos. Pero ellos en esa transición estaban todavía en el proceso y el consejo es para que los judíos, dice, también vives ordenadamente acatando la ley. Bueno, 25. Usted nota que en todos esos versos anteriores, si vemos el 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Eso repite exactamente lo que en el concilio de Jerusalén ellos también mandaron a decirle a los gentiles. Note que se está dando un trato a los cristianos judíos y otro a los cristianos gentiles. Porque todavía el apóstol Pablo, bajo revelación, que ahora está en la escritura y en las epístolas, no había escrito y no se había revelado y no lo tenían claro, que ahora ya no hay judío ni griego en la iglesia. Nota usted que había un trato para los cristianos judíos y otro trato para los cristianos, porque el mismo Jacobo dice una cosa para los judíos y dice otra cosa para los gentiles. No se le olvide esa transición, porque esa transición se va a volver a dar. Porque cuando el Señor empieza a tratar con Jacob, cuando el Señor otra vez empiece a trabajar con los judíos, ¿y cuántos creen ustedes que el Señor nos está tratando ya con judíos? Ya hay judíos convertidos, ¿no? Ya ese judío convertido, hermano, no le va a decir usted, quítese la kippah usted, hombre. Quítese los canelones. Córtese la barba. Si entendemos la transición. Ojalá que no lo voy a terminar confundiendo yo a usted. Amén, confundido o amén que no confundido. Vayamos al capítulo 22, rapidito, verso 6. Y aconteció que cuando iba de camino, ya no leemos todo lo que Pablo hizo, porque Pablo lo hizo. Pero fíjese que como a veces, hermano, le llegan a uno pensamientos que uno los expone. Pero leyendo eso dije yo, ¿acaso sirvió lo del voto? En el mismo templo, cuando estaba haciendo el voto, lo agarraron de sopilotío, lo sacaron a la cárcel y lo iban a matar. Entonces yo me pregunto, ¿era plan de Jacob? Y no tengo la respuesta. ¿O era plan de Dios? Porque, ¿qué era lo que quería Jacob hacer? Evitar que le pasara lo que le pasó y que había sido profetizado. Porque de todas maneras armaron, usted lo ve detalladamente en casa, el gran alboroto, y de todas maneras lo que querían evitar se dio porque había un plan. 22:6. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco. ¿Cómo camina aquel tiempo de rápido ustedes? Dios mío, ¿qué hora me entregaron? Yo siento que hace media hora. Estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, note que aquí él está hablando de lo que le sucedió en el capítulo 9, cuando se convierte. Una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. ¿A quién le está hablando eso? Se está defendiendo ahora. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está Pablo? Todavía se está defendiendo en Jerusalén. Bueno, es que mire, el propósito del Señor desde que en el capítulo 9 se convierte es que le dice, mira, se te irá diciendo
lo que vas a hacer, porque él quería, Señor, ¿quién eres tú? Y ya cuando el apóstol Pablo estaba muy dispuesto a hacer, Señor, ¿qué quieres que haga? Se te irá diciendo Pablo. Pero también le dice que va a ser testigo a reyes y que va a ser testigo por todos lados. Entonces, en Jerusalén, Pablo les testifica a todos. Porque Dios quiere, hermano, hacer responsable con la palabra del evangelio a todos. Y dice, como al mediodía de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En los contextos dice que fue una voz en hebreo, otros dicen que en arameo. Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. ¿Se imagina usted el impacto que tuvo este hombre que realmente andaba detrás como con cartas de los sacerdotes? Y dice él más adelante cómo él así daba su voto para que en la pena de muerte que se testificaba ahí, él daba su voto para que los mataran. Y el Señor se identifica. Y los que estaban conmigo vieron la luz, 22:9 ciertamente, pero no comprendieron la voz del que hablaba. Qué interesante, ¿verdad? Vieron todos la luz, pero solo Pablo entendió la voz. Porque solo era para él. 10. Yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo, levántate y entra a Damasco. Y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. ¿Estaba Pablo en dificultad? Ahí era Saulo. Sí estaba en dificultad ahí en el camino a Damasco. Pero note cómo la guianza del Señor, la voz del Señor, audible. Algunos de ustedes quisieran oír la voz audible del Señor, ¿no? De verdad. En los avivamientos se puede oír. No todos, pero en algunas ocasiones, como que somos tuntunes, que la voz audible nos habla. Gloria a Dios. Estemos expectantes, hermanos, sobre eso. Y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley. También Ananías, que era judío, aunque estaba en Damasco, estaba en esa transición, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Óigame. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. ¿Quién le está diciendo eso a Saulo? Según el contexto. ¿Quién? Ananías le está profetizando. Ay, hermano, por eso es que yo pedí hoy un ratito más para ver si había profecía. Yo me quedo triste cuando no hay profecías, ¿no? Por eso estoy instruyendo a los hermanos que están con las profecías, que después de la primera profecía no la ministren, que esperen. Porque se puede detener la segunda y la tercera. ¿Qué esperan un rato? O yo no sé qué les pasó a ustedes, así todos timorados. Yo desde ese rato, desde el IMSS Central, percibía cuando no habían profecías, que la gente por temor se quedaba con ellas. Hermano, usted láncese. Si usted tiene un sentir, láncese. Discernamos nosotros. Amén. No se quede con el sentir, hermano. Dicho sea de paso, ¿por qué no profetizarán los hombres? En esta congregación y en casi todas, es raro oír un hombre que profetiza. ¿Aló? ¿Será que los hombres no pueden profetizar? ¿O no deben profetizar? Claro que sí. ¿Y dónde están los hombres que profetizan aquí? Mejor sigo, ¿verdad? Hermano, siga leyendo la Biblia, por favor. El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. Y ojo, y para que veas al justo. ¿Quién es el justo con mayúscula? Le está profetizando que va a ver al Señor. Le está profetizando que por ver al Señor va a ser apóstol. ¿Se acuerda que uno de los requisitos de un apóstol es ver al Señor?
Aunque el hermano Otto tenía su juego de palabras. No todos los que miran al Señor son apóstoles, pero para ser apóstol hay que ver al Señor. ¿Me entendió? Así que si usted ya vio al Señor, tranquilo. Tengo que discernir si me le sujeto o no. Y oigas palabra de su boca. Hermano, qué tremenda profecía, hermano. Vas a ver al justo y vas a oír palabra de su boca. Le está hablando cómo va a ser usado. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y él está recordando su testimonio, hermano, porque se está defendiendo. Pero en la defensa está dando testimonio. Porque eran multitudes las que se agolpaban. Y ahora, ¿por qué te detienes? Le dijo todavía Ananías, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Toda la doctrina básica en un ratito, hermano, qué rico, ¿verdad? Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, qué bonito. ¿Caí en qué? Yo quiero un éxtasis, hermano. ¿Usted también? Mi esposa me cuenta que en una administración, jovencita, cuando estaba empezando a ser ministrada, cayó en éxtasis. Y me cuenta todo lo que vio. ¿Y por qué yo no estoy? Envidia santa. Vimos a Pedro en éxtasis, ¿verdad? Para irle a hablar a los gentiles. ¿Cuántos habían visto el éxtasis de Pablo? Yo no le había puesto mucha atención al éxtasis. ¿Usted le había puesto atención al éxtasis de Pablo? Veamos el éxtasis de Pablo, porque en los avivamientos hay éxtasis. Mire, cuando las hermanitas caen, ahí pueden entrar en éxtasis y empezar a ver cosas. Se las llevan. Lástima que los hermanitos no caen, ¿verdad? ¿Por qué seremos tan duros los hombres, hermano? Mejor veamos el éxtasis de Pablo, porque también me paso llevando yo. Y vi al Señor en el éxtasis, vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Guianza en éxtasis del Señor para que se muera, se moviera de Jerusalén. ¿Cuándo? Recién convertido, porque él de Damasco se fue a Jerusalén. ¿Y dónde estaba? En el templo. Ahí lo iban a ishkamiquear. Verbo, es decir, invención mía, hermano. Caí en éxtasis en el templo, estaba orando en el templo y el Señor le da guianza. Qué rico, hermano, es que, mire, antes de que el Señor venga, todo eso va a ser normal, hermano, porque nos va a decir, vete de aquí, muévete para allá, te van a atrapar, mira tal cosa, mira tal otra. Y si nosotros somos duraznos, hermano, y no hacemos caso, tenemos que ejercitarnos. Hermanos amados, tenemos que ejercitarnos. Mire, yo estoy soñando con directores de alabanza que cuando estén aquí, ¡pum!, les abren el mundo espiritual. Y empiezan a discernir cómo está el pueblo. Está buena las listas de cantos, especialmente cuando uno arranca. Pero ¿qué tal si el Espíritu le dice a uno, para? Ay, no, es que está bien bonita la cosa, mire cómo se mueve. Para. Yo quiero decir algo, yo quiero hacer algo. Lo mismo cuando uno está predicando, hermano. Si uno es guiado por el Espíritu y de repente se le abre a uno una ventana y el Espíritu le muestra qué está pasando, yo espero, hermano, que un día yo me baje de aquí y vaya a profetizarle a uno de ustedes. Así directo. Pa, 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 pa. Sí. Porque necesitamos que nos aceleren el proceso, hermano. Yo siento que necesitamos que el proceso se acelere. Amén.
Amén, amén. Yo tengo 41 años en el Evangelio y ya son muchos años, hermano. Yo espero que en los próximos años el Señor acelere, 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 acelere. Vamos, Sergio, vamos, 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 vamos. ¿Y usted? Cada vez que quiero hablar con alguien se me va. Se fue Evelyn. Pues. Ahí le dicen que quería hablar con ella. Ahorita. Aleluya. Van a traerla. Métale sacadilla al carro, ¿no? Es que no estoy seguro si ella fue la que me contó que tuvo un sueño. ¿No fue, verdad? Sí. Que todos iban a. No sé quiénes vio, pero eran de la iglesia, ¿verdad? Y los vio así vestidos de ejército, así con vestimenta de ejércitos. E iban en un jeep, dice, militar. Solo que iba a pie. Yo llegué antes. Es que eso es lo que me llamó la atención. Porque nos van a acelerar, hermano, los procesos. Vamos, 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 vamos. Porque, ¿y cómo no nos van a acelerar? Con un éxtasis, hermano. Que nos hablan una pantalla. De repente, yo espero quedarme predicando y que me quede con cara de bobo. ¿Qué le pasó al pastor? Se endemonió. No, tranquilo. No piense mal, hombre. ¿Usted cree que no puede pasar eso, hermano? Yo creo que el Señor nos quiere meter, nos quiere abrir. Evelyn, regresaste. Aleluya. Es que estaba contando tu sueño, donde ustedes iban en jeep y iba corriendo, y llegué primero. Ya ves, no sé si fue de salchicha o no comió salchicha ese día. Pero es porque los procesos nos los van a acelerar. Óigame. Y dice, y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Mira el diálogo. En éxtasis de Pablo se puede dialogar. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. O sea, él estaba diciendo, ¿cómo vas a mandar a mí? Mira todo lo que yo hice. Qué lindo que no importa lo que hayamos hecho. Cuando el Señor nos ha escogido por instrumentos, su gracia bendita viene sobre nosotros. Le dice, no importa todo lo que hiciste, Pablo, ve, porque yo te voy a mandar lejos a los gentiles. Se me terminó el tiempo. Lo dejamos ahí. Y no nos salimos. Y terminamos el otro viernes. Guianza en medio de las dificultades. Discípulos bajo el poder del Espíritu. Hermano amado, si un hermano aquí se le acerca y le da una palabra, no refunfuñe, oiga bien y discierna. Si no es de Dios, dígelo. Porque pueden haber aquí discípulos. Y yo espero que aquí hayan discípulos que por parte del Espíritu tengan una palabra de guianza para nosotros en medio de las dificultades. Hijas de Felipe, ¿dónde están las hijas de Felipe? Tal vez son las mujeres las que más profetizan, porque 4 hijas de Felipe profetizaban. Cuando estoy hablando de hijas de Felipe, no estoy hablando de ellas, estoy hablando de ustedes. ¿Dónde están las hijas de Felipe de esta iglesia? Que van a profetizar. Y que esas profecías nos van a hacer temblar. Hermano, yo me acuerdo en el IMSS Central que habían profecías que lo dejaban a uno temblando. Hoy todavía no nos dejan temblando. Seamos honestos. Ahí estamos masticando chicle. Hay otra vez la hermana diciendo lo mismo. Hay otra vez aquí, hay otra vez allá. No tengamos en poco las profecías. Todavía no nos ha venido un ministro profeta, ¿verdad? Pero que sea profeta. Y que nos hable.
¿O cree usted que los que han venido han profetizado? ¿Será que Aristides quería quedar contento con nosotros? Que nosotros quedáramos contentos con él cuando profetizó algo sobre el tabernáculo. ¿Será que quería que lo volviera a invitar? ¿O venía de Dios? Disciérnalo. Yo no sé si todos los que han venido quieren quedar bien conmigo o con usted. Pero todos han tenido una profecía. En medio, porque en parte hablan y en parte profetizan. Yo no sé qué tiene usted para que un evangelista como hermano Manuel venga a visitarnos y venía a oír palabra. Solo que no lo dejamos descansar. Venía de predicarle a 5,000 al aire libre. En Occidente. ¿Cómo se llama el lugar? Nevaja. Dice que no sentía ni la cara ni la nariz. 77 años. Y yo con 52 me trabajo para venir aquí. Algo va a tener que hacer Dios conmigo, ¿verdad? Yo cuando veo al hermano Manuel me inspiro. Lo digo con toda libertad. Porque si está trabajando hacia los 77 años. Se va el 13 y en enero regresa indefinidamente. Porque ya Dios le dijo que tiene que recorrer toda Guatemala. A los 77 años. Digo, ay Dios mío. Y le cuento que de una vez dijo aquí que lo acompañara en algunas campañas, ¿se acuerdan? Los que estuvieron. Así que chao. Qué bonito sería, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Empiece a orar por una campaña en el Parque de la Industria. Ya se lo tiré a todos los pastores a ver si se... Pero si no se animan, tal vez quiere Dios que nos animemos nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Qué tremendo es ver a los verdaderos ministros de Dios traernos palabra. Muchos de ustedes han recibido enorme bendición. Yo también. Con la palabra. Yo no sabía que ayer tenía que predicar en el funeral del papá de Carlos López. No lo sabía. El que vino hace 15 días. Y nos predicó. Y nos bendijo. Solo que su papá se fue con el Señor. Pero qué lindo que Dios le dio la victoria. Porque el papá no quería nada. Pero el Señor, cuando él vino, le habló del Señor, lo bautizó. Y el Señor se lo llevó. Pero él ya no pudo regresar porque se había ido el jueves pasado y él murió ayer, en la madrugada. Yo llegué y solo me vio la hermana de Carlos y me dijo, pastor, ¿puede predicar? Amén. Ni Biblia lleva. Pero se puede predicar sin Biblia. Y ahí me encontré algunos hermanos queridos del IMSS Central, de aquellos tiempos. Gloria a Dios. Así que a veces nos vienen a ministrar y a veces nos toca que ir a ministrar. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Póngase de pie, mi hermano. Ya nos vamos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? En las formas que el Espíritu ponga en medio de las dificultades. ¿Por qué no viene al frente? ¿Cuántos tienen aquí dificultades? Todo el que tenga dificultades.
disposición que el Espíritu le hable. Venga con la disposición, aunque una voz audible le hable. Venga con la disposición que se levante una palabra de profecía y que esa palabra de profecía sea para usted. Todo el que está en dificultad. Yo tengo la impresión de que todos deberían de pasar. Pero esto es voluntario. Pero si estás en dificultad, ¿por qué no vienes? Y pones delante de Él esa dificultad. Quizá hay preguntas sin respuesta. Quizás estás desesperado por algo donde la respuesta no ha llegado. Pero el mismo Espíritu que en esos tiempos provocó a profetas, provocó a discípulos, provocó ángeles. El mismo Señor provocando éxtasis en los que se podía dialogar con Él para recibir instrucciones.